En el año 1929 la bolsa de valores colapsó. Muchos bancos se fueron a la quiebra y millones de personas perdieron sus trabajos, casa y dinero. Un hombre llamado Carlos Darrow fue uno de los tantos que perdió su trabajo como vendedor. Él estaba casado y tenía un hijo y un bebé en camino. Él hizo todo lo posible para encontrar un trabajo y lograr que su familia sobreviviese, desde pasear los perros de personas con dinero hasta arreglar electrodomésticos o llevar ropa a la tintorería. Una noche en el año 1930, para poder dejar de pensar en tanta pobreza y miseria que estaba viviendo, se sentó a la mesa y dibujó un juego en el mantel. Él había estado desarrollando este juego en su mente por bastante tiempo. Se trataba de un juego de bienes raíces y él le puso nombre a las calles basado en las calles que conocía allá en Atlantic City. Usó simples trozos de madera para representar las casas, hoteles y negocios que los jugadores podrían comprar. Él usó botones coloreados para hacer fichas. Luego creó unos billetes que representaban el dinero que los jugadores ganaban con las transacciones que hacían. Si aún no sabe de qué juego se trata, tal vez nunca lo haya jugado. Se trata de un reconocido juego que se llama Monopolio. No pasó mucho tiempo hasta que la gente, de tanto promocionar el juego, lo hizo popular. Carlos Darrow estaba haciendo 2 juegos por día y los vendía por $4. Pero ni siquiera con la ayuda de un amigo que tenía una imprenta, él pudo estar a la altura de la demanda. Así que él decidió enviar una muestra por correo a una de las principales fábricas de juegos y juguetes del país, la Parker Brothers. Él pensó que, tal vez, ellos estarían interesados en comprar los derechos y así él podría sobrevivir la Gran Depresión. Los ejecutivos de la Parker Brothers jugaron al monopolio por varias semanas, pero después lo dejaron de lado. Ellos citaron 52 errores fundamentales, incluyendo el hecho de que las reglas eran muy difíciles y estrictas y que uno necesitaba más de 45 minutos para jugarlo. Carlos, desanimado, le dio las devastadoras noticias a su esposa. Su amigo, el de la imprenta, hizo unas 5.000 copias más. Un negocio de Nueva York pidió 200 juegos y, créalo o no, el presidente de la Parker Brothers, el señor Barton, compró uno. La primera vez que el señor Barton jugó al Monopolio, estuvo con un grupo de amigos hasta la 1 de la mañana. Él se quedó absolutamente fascinado con este juego que su propia compañía había rechazado unos meses atrás. Al día siguiente, el señor Barton fustigó a los dirigentes de la compañía al descubrir lo que había sucedido. Luego, le ofreció a Carlos Darrow un premio y un porcentaje por cada juego de monopolio que Parker Brothers vendiera. Tan solo en el primer año se vendieron 200.000 juegos de monopolio, dejando ganancias por más de $1 millón. Todo esto sucedió durante la Gran Depresión, cuando comprar uno de estos juegos le costaba a la familia tipo de Norteamérica por lo menos una semana de trabajo. Nos preguntamos entonces, ¿por qué esta gente, sumida en la pobreza de la Gran Depresión, se ponía a comprar juegos? Si usted entiende a la naturaleza humana, ¿por qué no se responderá? Uno puede comprar un juego con dinero que apenas tiene para poder experimentar qué se siente al tenerlo todo. Uno puede sentir el poder de poseer casas, hoteles, cobrarle a los demás por un alquiler y hasta comprar propiedades a la ciudad. Este juego genera un sentido de poder, éxito y riqueza, si bien la mayoría de los que lo juegan no tienen nada de eso. Para eso son los juegos. Uno puede comprar una calle entera con negocios y todo, y eso sí que es divertido. Sin embargo, solo es un juego. Los hoteles son de plástico, el dinero es falso, el éxito de cada jugador solo es un sentimiento pasajero antes de entrar nuevamente a la realidad de la vida. Aquí ocurre algo muy parecido en la palabra de Dios. Los israelitas tenían una religión falsa.
Aquellos israelitas de la época de Pablo dominaban el juego por completo. Ellos conocían las reglas, hasta las que eran difíciles de recordar. Podían pasear por Jerusalén despreocupados porque, después de todo, eran dueños de una porción del cielo. En Romanos capítulo 10, versículo 1, Pablo declara perdida a la nación de Israel. Ellos no estaban redimidos, estaban sin salvación. En el versículo 2, él declara efectivamente que el celo que ellos mostraban por Dios solo era un juego, una porción del cielo, solo era fantasía. Las cuentas bancarias celestiales de los israelitas, con sus rituales y ceremonias que eran tan impactantes, eran como cajas fuertes llenas de dinero falso. No importa cuánto tenían, jamás podrían comprar la redención, al igual que con un billete de 100 del Monopolio, uno no puede comprar ni siquiera un caramelo. Si yo voy a un restaurante y pido un sándwich de hamburguesa con picles, tomate, lechuga, mayonesa, papas fritas, y luego intento pagar con dinero del Monopolio, el cajero me va a decir varias cosas. Entre ellas me dirá, aquí no aceptamos este tipo de dinero. Y sabe, el israelita estaba tratando de darle su justicia a Dios, y Dios, por medio de Pablo, está diciendo, no aceptamos este tipo de dinero. Entonces, el israelita preguntaría, ¿qué tipo de dinero acepta Dios? Y Pablo, una vez más, en el versículo 3 de Romanos capítulo 10, dice que el cielo solo negocia con la justicia de Dios. Ese es el único tipo de dinero, por decirlo así, que el banco del cielo acepta. Todo lo demás es como el dinero del monopolio. Todo lo demás es fantasía. La próxima pregunta del israelita es, ¿cómo obtenemos la divisa de la justicia de Dios y la ponemos en la billetera de nuestras almas? Pablo responde en el versículo 4 diciendo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. Eso dice el apóstol allí. Esto no significa ni puede significar que Cristo extinguió a la ley o la hizo cesar, ya que muchos aspectos de la ley del Antiguo Testamento son reiterados en el Nuevo Testamento. Uno puede interpretar esto de la siguiente manera: porque Cristo es el fin del legalismo, o sea, la creencia que si uno obedece reglas y rituales consigue la justificación. Ese es el fin. El mejor comentario acerca de Cristo y la ley es Cristo mismo. Él dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir en el griego generalmente significa traerlo a su significado real. A causa de eso, muchos comentaristas traducen Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo es la culminación o la meta de la ley. Pienso que eso es de ayuda, de tal manera que en el margen de mi Biblia escribí la palabra meta. En el Antiguo Testamento, los tipos y ceremonias de la ley apuntaban a la muerte de Cristo y su sacrificio perfecto. También, en el Antiguo Testamento, la ley moral fue completada en la ilustración viviente de su vida perfecta. Y también, en el Antiguo Testamento, muchas profecías culminan en su encarnación, crucifixión y resurrección. Es por eso que Jesucristo podía decir, no he venido a erradicar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. En otras palabras, él estaba diciendo, la estoy trayendo a su significado real. Pablo escribió a los creyentes en Corinto diciendo en 1 Corintios 1:30, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Significa esto que tenemos que ser más sabios para ser redimidos? ¿O significa esto que tenemos que ser más santos para ser redimidos? ¿Significa esto que tenemos que ser justos para ser redimidos? El israelita decía, sí. De una forma u otra, las religiones del mundo también dicen sí. Pero aquí la Biblia dice no.
Lea el versículo nuevamente. Dice la palabra de Dios: Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice prácticamente lo mismo. Dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que es santo, todo aquel que es justo, todo aquel que es sabio. No. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, dice la Biblia allí. Ahora, Pablo continúa contrastando repetidamente en este pasaje dos tipos de justicia. De hecho, si usted subraya cada vez que aparece la palabra justicia en estos primeros 6 versículos de Romanos capítulo 10, la encontrará unas 6 veces. Un tipo de justicia es como el dinero falso de un juego, con casas totalmente de plástico. Puede darle a uno el sentimiento de santidad y riqueza espiritual, pero solo es fantasía. El otro tipo de justicia es real. Es como una divisa auténtica y genuina, creada y respaldada por la reserva divina. Pablo escribe lo siguiente en el versículo 5. Léalo conmigo, por favor. Dice la Biblia: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. El problema es que nadie puede vivir ese estándar justo. Podemos intentar guardar la ley, seguir el estándar, tener una buena apariencia, construir, como dijo Pablo antes, el monumento o templo de nuestra justicia por medio de buenas obras, pero todo esto será una fachada que la mayoría de la gente negará. La religión de las obras es poner una cara linda a una vida depravada. Pienso que una encuesta que leí hace poco es más que graciosa. Escuche. La encuesta decía que el 15% de las mujeres encuestadas se teñía el pelo. 38% a veces usaba una peluca. El 80% usaba rouge. El 98% color en los párpados. El 22% usaba pestañas postizas. El 93% usaba uñas postizas. Pero el 100% de las encuestadas estaba en contra de todo tipo de apariencia falsa. ¿Quiere conocer a alguien que tenía apariencia buena, justa y santa? Esta persona se llamaba Isaías. Su testimonio personal arroja al suelo todas nuestras casas y hoteles de plástico de nuestro lindo juego de mesa y dispersa todo nuestro dinero por el aire, ya que según leemos en el capítulo 64, versículo 6, todos nosotros somos como suciedad, dice la Biblia, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En otras palabras, lo mejor que podemos hacer es algo sucio comparado con la justicia de Dios por medio de Cristo. Nos vemos bien, seguramente, nos sentimos bien, pero si somos comparados con la pureza de un Dios santo, haríamos exactamente lo que hizo Isaías cuando él tuvo esa visión que leemos en el capítulo 6, versículos 1 al 15, donde dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Hasta ahí la porción. Isaías era profeta. Usaba su lengua para proclamar la palabra de Dios. Seguro que estaba en buenos términos hasta que estuvo delante de la santidad de Dios. Al hacerlo,
Inmediatamente se dio cuenta que si bien su vivir hablaba verdad, su lengua aún estaba sucia. Hace poco leí algo que ilustra muy bien esta verdad. Estaba en uno de mis archivos esperando el momento correcto para que lo leyera. Decía así: un ladrón armado llamado Dennis Curtis fue arrestado en 1992 en Rapid City, Estados Unidos. Cuando las autoridades revisaron su billetera, encontraron una hoja de papel en la que él había escrito sus reglas, su código de conducta al cual evidentemente se sometía. Escuche, la lista incluía lo siguiente: no voy a matar a alguien a menos que sea necesario. 2. No voy a llevar efectivo o cheques. 3. Solo voy a robar de noche. 4. No voy a usar una máscara. 5. No voy a robar minimercados. 6. Si la policía me persigue a pie, me voy a escapar. Si me persiguen con un vehículo, no voy a poner la vida de inocentes en riesgo. Y 7. Solo voy a robar 7 meses al año. Imagínese eso. Un ladrón que tenía una idea de moralidad. Él estaba comprometido con sus estándares de conducta. Pero no importa cuán justo lo haya hecho sentir todo esto, no importa cuán bien se haya sometido a sus reglas. De hecho, al estar ante la corte, él no fue juzgado según esta lista de cosas. Él fue juzgado según una ley superior, o sea, las leyes de la ciudad de Rapid City. Nosotros también nos podemos considerar como personas que guardamos la ley hasta que entremos a la presencia del Santo Dios de Israel. Podemos determinar nuestro propio sentido de decencia y oler como una rosa hasta que un día nos arrodillemos ante la rosa de Sarón y olamos la fragancia de su bondad. Amigos, en el Evangelio descubrimos que somos mucho más culpables de lo que jamás pensamos, pero Cristo es mucho más misericordioso de lo que nos imaginamos. ¿Tiene usted su justicia? No es nada más que dinero falso, y uno no puede comprar el cielo con dinero falso. Sin embargo, Pablo contrasta en los versículos 6 al 8 de Romanos capítulo 10 de esta manera. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahora, si usted se está preguntando qué significan estos versículos porque no tiene ni idea, no se desespere, por favor. Pablo está citando un pasaje del Antiguo Testamento que nos arroja luz en cuanto a este pasaje del Nuevo Testamento. Pablo está citando Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14. Moisés estaba desafiando al pueblo a seguir la palabra de Dios. Allí leemos lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Hasta ahí la porción por ahora. Ahora, si usted estaba prestando atención en Romanos 10, tal vez se haya percatado de que Pablo le agregó un paréntesis a cada declaración, aplicándolo de alguna manera a Cristo. Fíjese nuevamente en Romanos 16, con el paréntesis. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y ahí está el paréntesis. Esto es para traer abajo a Cristo. Continuando con el versículo 7, Pablo sigue aplicando paréntesis y dice, ¿o quién descenderá al abismo? Y ahí está el paréntesis. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. El abismo en hebreo es el mar, o literalmente el lugar de los muertos. Moisés le estaba diciendo a la gente que ellos tenían todo lo que necesitaban para responderle a Dios.
Pablo está diciendo lo mismo, pero aplicándolo a Jesucristo. En otras palabras, usted no necesita ir al cielo para encontrar la palabra de Dios. La palabra de Dios ha descendido del cielo encarnada en Cristo. Tal como dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 y 14a, leemos allí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuán cerca puede estar uno? No necesitamos otra palabra de Dios. Para el musulmán que dice se necesitan las palabras de otro profeta, Pablo en estos versículos dice no. Tenemos la palabra de Moisés aplicada a la resurrección de Cristo y eso es suficiente. Hasta Timoteo, siendo niño, llegó a la fe en Cristo por medio de las Escrituras, según nos dice 2 Timoteo 3:15. Al mormón que dice necesitamos otro evangelio, se necesitan las palabras de Joseph Smith, Pablo dice, tienen las palabras de Cristo, eso es suficiente. Pablo escribió en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. No es una religión de obras, es redención basada en la palabra de fe, que nos revela un Dios de gracia. El cristianismo no es un juego, es un regalo. Un estudiante de instituto bíblico escribió de una experiencia inolvidable que ilustra el tema de la salvación por gracia por medio de la fe solo en Cristo. Este estudiante dijo lo siguiente: en la primavera del año 2002, salí del trabajo un poco temprano para poder así tener tiempo para estudiar antes de mi examen final. Cuando finalmente llegué a clase, todos estaban estudiando de último momento. El profesor vino y dijo que antes de la prueba iba a dar un repaso. La mayoría de su estudio provenía de guías de estudio, pero habían algunas cosas en el repaso que ninguno de nosotros había estudiado. Cuando le preguntamos al respecto, el profesor nos dijo que estaban en el libro y que nosotros éramos responsables por todo el material en el libro. Eso no se discutía. Finalmente, la hora llegó para tomar el examen. El profesor dijo, dejen el examen cara abajo hasta que todos hayan recibido una copia, y yo les voy a decir cuándo pueden comenzar. Cuando él nos dijo que comenzáramos, di vuelta la hoja y, para mi asombro, todas las respuestas estaban escritas a mano. Hasta mi nombre estaba escrito en tinta roja. Al pie de la hoja el profesor había escrito, este es el final del examen. Todas las respuestas están bien y son correctas. Usted recibirá un 10 en este examen. La razón por la cual usted pasó este examen es porque el creador de este examen lo hizo por usted. Todo el trabajo y el estudio con el que usted se preparó, por más disciplinado que haya sido, no le ayudó en nada a sacarse este 10. Luego, el instructor se paseó por todo el aula preguntando, ¿cuál es tu nota? Y todos le respondíamos 10. ¿Y se merece esta nota que está recibiendo? Todos respondimos, no. Luego él dijo, algunas cosas uno las aprende de una lección, otras por medio de una investigación, pero otras por medio de la experiencia y probablemente jamás se lo olviden. Jóvenes, ustedes acaban de experimentar la gracia. ¡Qué ejemplo más maravilloso! ¿No es eso lo que Pablo está declarando en estos versículos de Romanos capítulo 10? Cerca de ti está la palabra, la tenemos. Jesucristo vino del cielo y resucitó de la muerte para ofrecernos su gracia. Jesucristo es el final del examen. Él ha escrito a mano todas las respuestas que se le requerían a usted. De hecho, Él ha escrito su nombre en el libro de la vida con su sangre. No hay nada que usted tenga que hacer. Usted no puede obtener un 10 por sus propios medios para poder tener su nombre en el libro de la vida. Pero allí está. Y junto a su nombre hay una nota perfecta.
Pero vayamos a hacer una aplicación. Permítame darle 3 pensamientos que yo creo resumen esta sección de versículos. Es una sección, a propósito, que comienza con la explicación de Pablo de la justicia de Dios en el versículo 4 y concluye en el versículo 8 con la referencia a la palabra predicada. El versículo 8 dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Permítame darle estos 3 pensamientos acerca de este mensaje de fe. En primer lugar, la ley fue dada en el monte Sinaí, la gracia fue dada en el monte Calvario. Segundo pensamiento, la justicia de la ley nos lleva al legalismo, la justicia de Dios nos lleva a la libertad. Tercer y último pensamiento, la salvación no es el resultado de una conducta sin falta, es una relación con una persona sin falta alguna, Jesucristo. Tal como dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, para que podamos tener un 10 en el examen. Pero es más que eso. Nosotros ya hemos reprobado el curso, no importa cuántas veces lo tomemos, no podemos dejar de pecar, no podemos dominar la ley. Pero la nota perfecta de Cristo se nos ha acreditado a nosotros, y el 0 que ya nos habíamos ganado por pecadores en el sistema divino de notas, que es de santidad perfecta y justicia absoluta, fue cambiado por un 10. Nuestro 0 de caídos fue borrado y allí en su lugar hay un 10 de su nota perfecta, el Salvador maravilloso y sublime. Y todo esto por sublime gracia.